Ahora en esta clase vamos primero a organizar todo lo que serían nuestros botones. Una vez hecho, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, perdón, pero para los eventos hovered. Y ya veremos de qué manera podemos generar diferente información utilizando los dispatchers que nosotros habíamos predispuesto antes. Creamos otra función. Vale. Y para saber que funciona nuevamente. Y ahora cuando pasemos el ratón por arriba, este nos devolverá un mensaje. Efectivamente. Vale. Ahora una vez que ya tenemos esto definido, vamos a hacer una modificación dentro de lo que serían los botones. En este caso nos interesa hacer esto porque cuando nosotros colocamos o pasamos el ratón por arriba, lo que nos interesa es saber la referencia de dónde nosotros estamos pasando. Entonces una manera de hacer eso es que cuando se ejecuta este tipo de evento, nosotros podamos guardar dentro de este evento lo que sería una variable de tipo referencia a sí mismo. Entonces si nosotros ahora nos vamos a los botones, la tenemos aquí, y vamos al evento hover, aquí lo tenemos, aquí podemos crear una variable y widget object reference, aquí está. Y aquí vamos a poner self-ref. Perfecto. Lo que vamos a hacer aquí es un self. Refrescamos el nodo. Aquí está. Ahora que ya nosotros tenemos nuestra referencia, a partir de aquí, si volvemos al menú main, vamos a ver cómo el nodo hover va a generarse. Claro, ahora mismo nos va a dar un error porque los bindeos tienen que actualizarse. Y esto tiene que volver a crear eventos. Entonces, para ello tenemos que borrar los eventos que hemos hecho. Bueno, vamos a ver si refrescando lo hace. Vamos a generar un refresh. Vale, tenemos que crear eventos nuevos. Bueno, miren, más fácil, otra manera es event, create event, y aquí hay una opción que es la de create matching event. Aquí está, y ya nos da el evento directamente. Así no tenemos que estar haciéndolo como lo hicimos antes. Aquí está. Y ahora le ponemos los nombres, no hay problema. Esto también podemos crear una función directamente en vez de crear un evento, pero en este caso vamos a generar eventos porque nos interesa en cierto modo. Perfecto. Si se fijan ahora cada uno de ellos tiene una cosa que se llama self-reference, es decir, ahora tenemos una referencia a cada uno de ellos. Para saber que funciona, nuevamente vamos a hacer un print string y esta vez lo que va a ser el print string, vamos a hacer lo que sería una variable aquí. Le vamos a llamar focus widget. Es decir, el widget al que nosotros le estamos haciendo focus cuando ponemos el ratón encima. Widget. Perfecto.
Ahora una vez que lo tenemos, hacemos un set focus y le pasamos nuestra referencia. Pero esto lo vamos a hacer con todos. Aquí hay una particularidad y es que nosotros estamos definiendo cuando nosotros pasamos por arriba, pero no estamos definiendo qué pasa cuando nosotros dejamos de estar encima del botón. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta esto y a partir de aquí definiremos qué pasa cuando nosotros ya no pasamos por encima. Bueno, ahora que nosotros le hemos pasado la referencia de nuestro nombre, vamos a ver si esto funciona. Compilamos y guardamos y ahora vamos a ver. Y ya nos empieza a devolver lo que sería el nombre de cada uno de los botones. Por lo tanto, nos está dando una referencia de sí mismo. Esto es muy interesante porque ahora si nosotros quisiéramos, después de hacer focus en él, ejecutar a lo mejor algún tipo de input, ya sea de teclado, en el caso de que nosotros tengamos el ratón encima, nosotros podríamos ejecutar en Focus Widget directamente una interfaz. Esto lo vamos a definir ahora. Vamos a configurarla y en la siguiente clase vamos a ver cómo se utiliza. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos directamente a nuestro input mapping y nos vamos a ir, por ejemplo, al botón de interacción que nosotros estábamos utilizando para generar interacciones con nuestro personaje. Entonces, en este caso, nos interesa generarlo en el starter, pero para ello tenemos que definir un evento que podamos llamar para que se ejecute esto. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro menú y desde nuestro menú tiene que ejecutarse un tipo de evento para que ejecute lo que sería la función del widget. Para ello, nos vamos a ir a los botones y en los botones tenemos que generar una interfaz que lo que haga es que ejecute la misma función que si nosotros estuviéramos generando un dispatcher de ejecución de clic. Para ello, vamos a crear una clase, perdón, una clase no, una interfaz. Vale, vamos a irnos a los botones, curso, blueprint, widgets, menú main. Vale, aquí creamos una interfaz, BPI, simple button. Perfecto. Abrimos y ahora aquí lo que vamos a poner inicialmente es click event. Y aceptamos. Una vez que ya tenemos este click event, se lo vamos a añadir aquí, simple button, y ya tenemos nuestra interfaz. Y ahora generamos nuestra interfaz y lo llevamos directamente a como si se ejecutara lo que sería el mismo evento dispatcher. Compilamos y guardamos, y a partir de aquí, lo que vamos a hacer dentro de nuestro menú es lo siguiente. Cada uno de nuestros botones, o en nuestro caso nuestro focus widget, en el caso de que este sea válido, lo que va a hacer es ejecutar lo que sería click event. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que esta referencia la está sacando directamente del simple button, que es donde se encuentra. Si el widget donde está haciendo focus no es un simple button, esto nunca va a llegar a ejecutarse. Entonces hay que tener en cuenta que esto es importante, al igual de que si no es válido, es decir, si lo que hay dentro de nuestra variable de focus widget no está contenida, está completamente vacía, tampoco se va a ejecutar esto. Entonces ahora mismo vamos a ver de qué manera podemos hacer vincular nuestro input mapping directamente con esta gestión. Para ello, lo que vamos a hacer es generar también dentro de nuestra clase principal. Vamos a nuestro menú y aquí lo que vamos a hacer es generar otra función que se llame evento click. Compilamos y guardamos y dentro de nuestro menú main, en estas interfaces ya tenemos un evento. Una vez que lo hacemos, lo conectamos y ahora lo que necesitamos hacer es pasar una referencia de nosotros mismos directamente a nuestro HUD principal para que esto luego lo podamos trasladar al input mapping. Entonces una manera en la que lo podemos hacer es yéndonos nuevamente a nuestra interfaz y cogemos una get self reference. De esta manera, nosotros podemos pasar una referencia de nosotros mismos a donde nosotros llamemos a esta función, self-ref. Una vez que ya lo tenemos, compilamos y guardamos, tiene que ser de tipo widget. Vamos a guardar todos los datos, perdón que se me abrió esto sin querer. Volvemos a nuestro menú main y desde aquí ya vamos a ver que tenemos get self-reference y aquí hacemos una referencia a nosotros mismos. De esta manera, si nosotros dentro de nuestro HUD principal ya nosotros habíamos llamado al menú main, de esta manera nosotros podríamos coger una referencia de interfaz. O sea, si nosotros self-reference, desde aquí nosotros podríamos coger la referencia directamente desde aquí. Entonces, si nosotros hacemos conectamos aquí y nosotros ahora dentro de nuestro input mapping, tenemos que generarlo aquí y vamos a venirnos a nuestra interfaz que tenemos aquí. Y dentro de nuestra interfaz buscamos y lo que hacemos es menú main, ya la tenemos aquí,
Ya la tenemos incluida también en nuestra clase principal, perdón, que no la había visto. Y ahora lo que tenemos que hacer es que getSelfReference le tenemos que pasar la referencia de nuestro main. O en este caso lo que podríamos hacer, que de todas formas es completamente redundante, es generar desde aquí un getSelfReference. Y de esta manera llamaríamos directamente desde aquí, le pasaríamos la referencia. Ahora mismo no hace falta, lo vamos a dejar así porque nosotros ya dentro de nuestra clase principal estamos llamando a estamos creando nuestro widget principal de menú. Entonces simplemente le ponemos que si es válido nos lo devuelva y en caso de que no sea válido que no lo haga. Vale. Con este concepto claro, ahora nosotros podríamos llamar a getSelfReference y adquirir nosotros esa referencia. Si nosotros nos volvemos a input mapping, ponemos getPlayerController, cogemos getHood y desde aquí nosotros hacemos un getSelfReference. Es importante entender que, claro, nosotros aquí estamos entendiendo que estamos cogiendo la referencia a nuestro HUD. Quizás que deberíamos cambiar el nombre para que esto no fuese tan confuso. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al menú main y en vez de getSelfReference, lo que vamos a hacer es llamarle a getMenuMainReference. Exacto. Compilamos y guardamos. Compilamos y guardamos. Y lo mismo aquí. De esa manera, ahora tenemos un poquito más de control sobre lo que estamos llamando. Si llamamos aquí ahora getMenuMain. Aquí está. Y con esta referencia es importante que nuestros controles, en el caso de que esto sea válido, isValid, lo que podemos controlar es qué tipo de ejecución se realiza en el momento en el que nosotros estamos trabajando. Es decir, si esto es válido, si no es válido, puedes ejecutar todo lo que sería el sistema de interacciones. En el caso de que sea válido, vamos a copiarlo y pegarlo, sale la referencia, vamos a hacerlo en el starter. En caso de que esto sea válido, entonces lo que vas a hacer es aplicarme el evento click. Y de esta manera, nosotros ahora, utilizando este input, podemos ejecutar este evento. Compilamos y guardamos. Y si volvemos otra vez a Plátano, ya en la siguiente clase vamos a ver cómo podemos llegar a implementar esto y cómo funciona dentro de lo que sería nuestro menú principal que estamos aquí, que es este evento el que tiene que ejecutar. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.